nombre es Borja Rodera y mi especialidad sería la psicología general sanitaria. Bueno, la psicología general sanitaria, al final, su objetivo es la promoción y mejora de la salud mental y digamos que bueno, al final tiene repercusión en nuestra vida diaria, ¿no? Bueno, la salud mental es importantísimo en nuestra vida a día, ¿no? Al final el cerebro es nuestro centro de mando y que no esté bien tiene una repercusión al final en nuestra vida diaria, tanto en nuestras relaciones con los demás, como en cómo afrontamos las cosas del día a día, como incluso en el rendimiento del trabajo. Yo creo que por una parte es el hecho de que siempre he sido bastante curioso, ¿no? Y me ha gustado saber un poquito las cosas por qué es, ¿no? Y la psicología siempre me ha parecido pues algo bastante complejo. Pero yo creo que el factor más importante es el poder ayudar a las personas y más en un ámbito que quizá no se le da la importancia que tuviera que tener, como es la salud mental. Vale, la palabra trauma, ¿vale? Viene del griego, que significa herida, ¿no? Y pues digamos que muchas veces cuando se tiene un trauma y no se ha seguido un tratamiento, es como una herida profunda que se ha cerrado, pero no se ha terminado de curar, entonces no está bien cicatrizado, no queda esa herida. Yo creo que lo importante es que con la ayuda del psicólogo abrir esa herida y curarla bien, a pesar de que durante esa cura va a doler, pero es importante curarla bien antes de terminar de cerrarlo. Por supuesto, quedará la cicatriz y en muchas ocasiones puede doler, pero se afrontará de manera distinta ya que hay una integración, ¿no?, en la vida de la persona. Vale, Pierre Janet, que era un filósofo y psicólogo francés, definió los traumas como el resultado de una exposición ante un acontecimiento vital estresante al que no podemos hacer frente. Es decir, el trauma al final es un acontecimiento estresante al que creemos que no podemos hacer frente con los recursos que tenemos. Entonces, muchas veces a nivel emocional no hay una integración, ¿no?, en nosotros, por lo tanto se queda como una herida en nuestra historia vital. De hecho existen como dos tipos de traumas, ¿no? Los traumas que comúnmente son llamados traumas de T grande, que serían todos aquellos acontecimientos que al final tienen mucho peso, ¿no? Es algo muy grande, muy estresante, que es evidente que puede crear un trauma. Allí podríamos meter, por ejemplo, una violación o algo. Es evidente que estos acontecimientos pueden crear un trauma. Y luego están los traumas de T pequeña, que serían todos aquellos acontecimientos que se dan repetidas veces a pesar de ser pequeños. Estos son más difíciles de llegar a ver, porque al final son pequeñas cosas, pero que se repiten mucho a lo largo del tiempo. Y, por ejemplo, aquí podríamos decir el bullying, ¿no? Al final son pequeñas situaciones que a lo mejor vistas una vez no crean un trauma, pero al final, prolongado en el tiempo muchas veces, hace que creamos que no podemos afrontar la situación y crear ese trauma. Yo creo que hay ciertos casos en los que es bastante importante acudir al psicólogo si no se ha dado un duelo correctamente elaborado, ¿no? Quiero decir, al final en nuestra sociedad hoy en día tendemos a evitar ciertas emociones socialmente vistas como negativas, ¿no?, que al final es parte del proceso del duelo. Entonces yo creo que sería importante cuando este duelo se estanca ir al psicólogo para poder llevar una correcta elaboración de este duelo y que no se quede estancado. Bueno, yo creo que al final es recomendable ir al psicólogo cuando hay algo que nos está causando un malestar y esto incide en nuestra vida diaria, ¿no?, en nuestro día a día. Yo creo que más que el mundo cambiante, ¿no?, es el hecho de la creencia de que podemos influir en cualquier resultado, ¿no? Eso al final es una carga que la sociedad nos está poniendo ante nosotros y muchas de las veces no tenemos esa capacidad de influir en el resultado, sino en la manera en la que podemos afrontar dicha situación con lo mismo. Yo creo que es muy importante aprender a vivir el presente, ¿no? Muchas veces estamos haciendo cualquier actividad y estamos más pensando en lo que vamos a hacer después o lo que tenemos que hacer la semana que viene o dentro de un mes o lo que pasó el otro día que en la situación en sí. Eso genera muchísimo estrés porque al final estamos pensando en situaciones de las que no tenemos el control ahora mismo y dejando de lado la situación que sí que tenemos el control. Sí, al final la ansiedad es una reacción emocional ante una situación de estrés. Y se trata mediante el mindfulness, por ejemplo, que sería una de las técnicas entre las que podría tratarse de la ansiedad, que sería centrarnos en el momento presente. Bueno, tengo dos estudios, ¿no?,
Uno sería el que hice en el fin de grado, que de hecho luego se continuó un poquito y se publicó, que serían los factores que influyen en la reincidencia o desistimiento del comportamiento delictivo. Y hice otro estudio, que sería el del máster, este ya no se publicó de momento, y son los factores de riesgo y de protección en la generación de expectativas en la mujer gestante. Intento ser yo, ¿no? Cercano, cálido, y al final crear un vínculo desde el entendimiento de que somos dos personas sufrientes, ¿no? Y intentar crear el vínculo terapéutico desde ese entendimiento. Y principalmente en la primera sesión pues intento un poco conocerles a ellos, cuál es el motivo por el que han decidido dar el paso de venir a consulta, y un poco su entorno, ¿no? Tanto cuando eran su historia de vida, ¿no? Desde que eran pequeños, cómo se han criado, qué relación tienen con la familia, que al final hay muchos factores que influyen en cómo nos comportamos hoy en día. Y es un poco, pues, la primera sesión sería conocerles a ellos y entenderles, ¿no? Y el resto de sesiones, pues claro, depende de cada paciente y del motivo de consulta. Lo ideal sería pues entre sesiones, ¿no? Según va avanzando el paciente, ir cada vez haciéndolas más largas, ¿no? Y al final, pues lo ideal sería pues igual cada año, cada 2 años, pues una sesión de seguimiento para ver que todo vaya bien o que no haya pasado nada que pueda haber alterado ese proceso. Al final el mindfulness es una herramienta, ¿no? que tiene la psicología ahora, la llamada tercera generación, ¿no? Y se basa en que nos centremos en el momento presente, intentemos evitar ese ruido mental, ¿no? Que al final tenemos durante todo el día, y olvidar un poquito esas cosas que tenemos que hacer o esas que tuvimos que hacer para centrarnos en las que estamos haciendo, ¿no? En el presente. Yo creo que es una herramienta muy buena, sobre todo para el estrés, pero también no sé si todo el mundo es capaz de hacerlo. Pues el típico de el que va al psicólogo, bueno, el psicólogo es para los locos, ¿no? O el psicólogo es para débiles, para gente débil. Yo creo que son pues, mitos que han hecho mucho daño a sobre todo a esas personas que buscan mejorar en su salud mental, ¿no? Al final, ir al psicólogo es un apoyo, es un proceso, un camino, pero que no tienes por qué estar loco ni por qué ser débil. Simplemente hay una situación en la que necesitas ayuda o simplemente otro punto de vista para poder seguir con ello. Y otro de los mitos, por ejemplo, sería el de que voy al psicólogo y mejoro automáticamente, ¿no? Al final, la psicología es un proceso, no es tomarse una pastilla y ya está. Es un camino que al final tiene sus beneficios, pero no deja de ser un camino. Creo que bastante. Al final, desde los famosos coaches, ¿no? Que ofrecen su ayuda, hasta terapeutas que realmente no tienen la formación necesaria para poder ayudar a la gente. Y creo que puede tener una repercusión bastante grave para los pacientes que al final confían y ponen pues, su confianza en ti, ¿no? Al final, un paciente que va a un coach y obtiene un resultado malo, quizá no sabe que realmente no es psicólogo, y acoge esa opinión, ¿no? Sobre los psicólogos, y en un futuro probablemente evite ir a uno. Bueno, hay estudios que dicen que así es. Por ejemplo, el estudio de Li Yuan, que bueno, básicamente encontró que las personas que utilizaban a menudo el sarcasmo tenían más activa la generación de ideas, soluciones, ideas o problemas, ¿no? Pero también el sarcasmo es un arma de doble filo, porque hay mucha gente que lo puede tomar como agresividad, ¿no? Y de hecho muchas veces se considera agresividad encubierta. Al final, darle muchas vueltas a un tema sería lo que en psicología se llama rumiaciones, ¿no? Que es el hecho de tener pensamientos intrusivos y no poder sacárselos de la cabeza. Yo creo que lo peor de tener ese tipo de pensamientos es el hecho de que al final tienes una imaginación tan vivida, ¿no? En la cabeza, que emocionalmente lo vives. Entonces, ante situaciones estresantes o ante situaciones, bueno, que te imagines, ¿no? Estresantes, si las piensas mucho antes de irte a la cama, al final te vas con unos niveles de estrés muy altos que puede evitar, ¿no? Que al final te duermas en las mejores condiciones. Bueno, hay estudios que dicen que la música estimula
las neuronas del placer, ¿no? La parte neuronal del placer, y hace que el hipotálamo segregue dopamina, ¿no? Que al final hace que nos relajemos y que nos calmemos. Yo diría que más que estimular las emociones, ¿no? Considero que la música es como un camino para conectar con ellas, ¿no? No sé si alguna vez has escuchado lo típico de ¿por qué cuando estamos tristes nos ponemos música triste, ¿no? Pues porque necesitamos o queremos conectar con esa emoción, ¿no? De tristeza, y quizá la música sea esa herramienta que nos ayuda a conectar con ella. Yo creo que sin duda, ¿no? Al final puede haber una situación que sea la misma y nosotros mismos en 2 días distintos reaccionemos de manera totalmente diferente. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, sales un día de casa, te has levantado tarde, no te ha dado tiempo a tomarte el café, no te ha dado tiempo a tus 5 minutitos que te gusta para leer las noticias en el móvil. Vas estresada porque hay mucho tráfico y de repente llega un coche y te pica. Indudablemente te lo vas a tomar mal porque ya vas predispuesta. Ahora te pongo otro día. Otro día te has despertado pronto, has dormido genial, te ha dado tiempo a tomar el café tranquilamente, has leído las noticias. Además, vas a trabajar y no hay nada de tráfico, te da tiempo de sobra y llega alguien y te pica. Ese día no te vas a tomar de la misma forma esa situación, ¿no? Y sin embargo la situación es la misma. Vale, la personalidad al final tiene un componente multifactorial, ¿no? Es decir, hay una parte que sí que es genética, que sería el temperamento, ¿no? Lo que se llama el temperamento. Pero sin embargo hay una parte que al final influye los amigos, por ejemplo, la familia, los compañeros de clase, del trabajo, de todo. Esta parte sería lo que es el carácter, ¿no? Y también influye mucho la sociedad en la que vivimos. No es lo mismo haber nacido en España con las costumbres de aquí que, por ejemplo, si hubieses nacido en Japón, ¿no? Probablemente cogerías otro tipo de costumbres, otro tipo de temperamento, bueno, de carácter, ¿no? En ese aspecto. Bueno, hay estudios que dicen que la personalidad se puede modificar hasta los 30 años y hay estudios que dicen que se puede modificar durante toda la vida. Yo personalmente creo que al final sí que se puede modificar, ¿no? A lo mejor hay ciertos rasgos, como hemos hablado en la pregunta anterior, que sería el temperamento, ¿no? Que igual es una tendencia a comportarnos de alguna manera, pero creo que hay otras cosas que sí se pueden cambiar, ¿no? De hecho, no somos la misma persona que éramos el año pasado y probablemente hayamos cambiado muchas cosas. Y el tema de decir soy así, por ejemplo, al final es una manera de etiquetarnos a nosotros mismos y limitarnos, ¿no? Porque si soy así, tengo que actuar conforme a lo que soy, ¿no? Y no nos deja ese espacio para el cambio. La dificultad de la tarea por la activación, ¿no? Digamos, el estrés, la activación. Supongo que basándonos en esa teoría sí que es bueno, ¿no? Al final, bueno, también varía en función de la dificultad de la tarea, ¿no? Pero al final hay un punto óptimo de estrés que nos ayuda a activarnos, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, pondría los exámenes, ¿no? La mayoría de estudiantes al final, hasta que no estudian 2 meses antes a tope para el examen, estudian cuando les queda el tiempo justo y es cuando se activan más, ¿no? Cuando se lo toman en serio. Yo creo que el COVID ha sido una época bastante dura para todos. Al final se nos ha quitado de salir, ¿no? Que es una actividad pues, que necesitamos evidentemente, que nos dé el sol, salir, hablar con la gente. Se nos ha aislado socialmente, hay gente que ha estado viviendo sola. Bueno, yo creo que aquí juega un papel muy importante a nivel evolutivo, ¿no? En nuestro pasado. Quiero decir que al final las cosas negativas pueden tener una repercusión sobre nuestra integridad, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, si ella siempre iba a entregar justo, al final probablemente sobreviviese el que creía que era un león y empezase a correr antes que el que creía que era, yo qué sé, un gato, ¿no? Y se quedase ahí tranquilo. Y sin embargo las cosas positivas pues no tienen esa repercusión, ¿no? En nuestra integridad. Pues justo el otro día leí un estudio sobre de la Universidad de Stanford sobre la multitarea y decía básicamente que al no centrarte en un solo tipo bajaba primero la velocidad en la que ejecutas cada acción, ¿no? Que si lo dices por separado, así como el rendimiento, ¿no?
Y de hecho decía que juega también un factor importante el hecho de que tú al realizar la multitarea esperas llevar a cabo la tarea mucho más rápido que si lo hicieses por separado. Es decir, si tú haces tus tareas, esperas que esas dos se hagan más rápido que si lo hicieses por separado, lo que genera muchísimo estrés en la persona, y es un factor además a tener en cuenta que es bastante negativo, porque no siempre se da que sea más rápido. Bueno, yo creo que indudablemente, ¿no? Al final somos seres sociales que necesitan ese contacto social pues para compartir pues el día a día, ¿no? Al final compartes las alegrías, el sufrimiento, y de hecho, pues bueno, como hemos comentado anteriormente, se ha visto mucho, hemos pasado una época bastante dura con el COVID, en el que estas relaciones se han visto muy afectadas, y yo creo que casi la totalidad de la población se ha dado cuenta de lo importante que son estas relaciones, ¿no?